¿Por qué debo de aceptar a Jesús? Bueno, la razón es porque solamente en Él hay salvación. ¿Salvación? ¿Salvos de qué? Ha de preguntar las personas, ¿verdad? Cuando les preguntamos que si quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando nos acercamos a alguien y le preguntamos que si quiere aceptar a Jesús como su Salvador, las personas responden con una pregunta. ¿Ser salvos? ¿Pero salvos de qué? Después de esta pregunta, las personas comienzan haciendo una lista de virtudes que ellas tienen. Por ejemplo, yo no tomo, no fumo, no le hago mal a nadie, me considero una persona justa, honesta, soy una persona trabajadora, responsable, soy un buen padre, un buen hijo, una buena madre. Algunas personas, creyéndose que son conscientes de sus hechos, admiten que toman, fuman, bailan, van a centros nocturnos, pero que eso es parte de la vida, que no es malo, que es algo común y muy normal. El plan de salvación que se les presentan a las personas no es un plan de salvación para juzgar sus actos, aunque los actos están dentro del plan de salvación. Eso es más que eso. En nuestra vida existe el pecado, y este está desde el principio de la humanidad. Este fue por la caída de Adán y Eva. Por ellos entró el pecado, y por el pecado la muerte espiritual a toda la humanidad, separándonos de Dios. Adán y Eva, como figura de la humanidad, había una relación de unidad y comunión con Dios, pero al pecar vino la separación entre Dios y el hombre. Así que cada uno de nosotros los humanos, desde que nacemos, ya nacemos considerados pecadores ante Dios y separados de la unidad y comunión con Él. En Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este plan de salvación es para salvarnos de la condenación. La razón de la condenación es por morir sin Cristo Jesús en nuestro corazón. También en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es anunciar las buenas nuevas, y una de las buenas nuevas es el plan de salvación. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, del 9 al 13 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor sería salvo. Mateos 10, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Filipenses 2:11 dice,
toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. En 1 de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en el Dios. En Tito 3, del 4 al 7, dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos y conforme a la esperanza de la vida eterna. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo Jesús te ama y está esperando por ti, para que tomes la decisión en tu vida de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Este día, Dios lo designó para ti, día de salvación a tu vida. Jesús está tocando la puerta de tu corazón, para que lo aceptes hoy como tu Señor y Salvador. Si tú sientes en tu corazón de tomar la decisión hoy en tu vida de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, confiesa a Jesús haciendo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todo pecado que he hecho, de pensamiento, de palabra y de obra. Límpiame con tu sangre y escribe en el libro de la vida mi nombre. Te reconozco como el Hijo de Dios ante los hombres y ante Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido y felicidades tú que has aceptado a Cristo Jesús en tu vida. Has pasado a ser parte del reino de Dios. En el siguiente video estaremos hablando del bautizo en agua. La palabra de Dios nos habla de los 3 principales pasos en nuestra vida. 1 es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. 2 es ser bautizados como el ejemplo que nos da Jesús, que Él fue bautizado a sus 30 años. Y número 3 es ser revestidos del poder de lo alto con su Santo Espíritu, como Jesús fue revestido con el Espíritu Santo en forma de paloma, cuando salió de las aguas después de bautizarse. El Espíritu Santo es quien da testimonio que somos hijos de Dios. De estos otros 2 pasos estaremos hablando en los siguientes videos. Dios te bendiga, amado hijo de Dios y hija de Dios también, que has aceptado a Jesús. Dios bendiga siempre tu vida y la de toda tu familia. Bendiciones y hasta el próximo video. Gracias.